Hablemos entonces sobre formas de seducción en la Inglaterra del siglo XVIII. Desde los tiempos feudales hasta no hace mucho, existía una ortodoxia amorosa de las clases pudientes que implicaba que los hombres y mujeres que se gustaban pocas veces pudieran unirse en matrimonio. ¿Para qué, no? También, pero... Todavía en el siglo XVII prevalecían los matrimonios comerciales entre personajes de la alta sociedad. Esos matrimonios tenían como fundamento principal aumentar el poder económico y territorial de las familias de las contrayentes. Muy bien, aquella ortodoxia hacía que una de las primeras preguntas del hombre a la mujer que recién conocía fuera, por ejemplo, ¿cuánto vas a aportar en tierras o en dinero? La dote, ¿no? La dote. Aunque por supuesto existían los amores apasionados, todo eso tenía una existencia subterránea y excepcional también. Lo usual era casarse por conveniencia. Pero a mediados del siglo XVIII aparecieron en Inglaterra formas de seducción y acercamientos amorosos que rompían con aquella ortodoxia. Y poco importaban tierras y dineros y aparecían entonces voluptuosidades, sentimentalismo, pasión, todo eso. Una curiosidad etimológica, Glorio. Fue por esos tiempos que se introdujo en inglés el término sentimental, la palabra sentimental, que es tan linda, ¿no? Y fue debido al título de la obra Viaje sentimental de Lawrence Sterne. Sterne, un irlandés al que le debemos una maravillosa novela de peripecias, que es el Tristram Shandy. Exactamente. Una bella narración. Una obra donde para contar el primer día se tarda un año. Un año. Es extraordinaria. Hemos recomendado muchas veces Vida y opiniones de Tristram Shandy, como se llama. Y yo recuerdo que su amigo, el dueño de Gandhi, nos informó, creo que usted estaba. Sí, sí. Una tarde, varios días después de haber hablado nosotros aquí en este programa del Tristram Shandy, que había vendido los ejemplares que tenía. Y que había atesorado durante un cuarto de siglo. Que no eran muchos, pero eran los únicos 7, ponele, que había vendido en 50 años. Sí. Muy bien. Bien, el autor, Lawrence Sterne, dedicó esta narración a consignar sus amores con Elizabeth, y aquel adjetivo sentimental se desconocía o no se usaba hasta entonces. Bueno, como en el Cándido de Voltaire apareció por primera vez la palabra optimista, pero bueno, son cosas. Después de la publicación del Viaje sentimental, se empezó a usar esta palabra para describir relaciones amorosas, un poco románticas, un poco cursis. Sí, que romántica, que tampoco se usaba en el mismo sentido que ahora en aquellos días. Tampoco, tiene mucha razón. Un poco romántica se hubiera resultado muy confuso. Muy confuso, claro. Sí. Muy nacionalista. También hubiera sido un anacronismo en aquel momento. Bueno, un ejemplo de la ruptura con aquellos cánones de los que hablamos al principio de la charla son algunas publicaciones o son avisos que aparecían en los primeros periódicos ingleses. Había unas columnas personales y empezaron a aparecer allí proposiciones de enamorados, muy prudentes, que, seducidos por los atractivos de algunas chicas que habían visto en el jardín o en el teatro, no habían tenido a lo mejor la ocasión de presentarse personalmente o declararse, y entonces se pronunciaban en el diario. Y leo algunos de los avisos personales de los diarios. Viejo ese diario, ¿no? Amarillo. Si la blonda belleza que se encontraba durante la representación de Romeo y Julieta el pasado miércoles por la noche en los palcos de las primeras filas, vestida con traje de satén rosa, posee un alma capaz de entregarse con ardiente amor a aquel que cree haber sido visto en el palco contiguo, le ruego que acepte indicar en este periódico el lugar y la fecha donde puede consignar una entrevista a su Romeo. Dice este hombre en una sola frase. Hoy en día, con el costo de los avisos, hubiéramos escrito rubia de rosa, el de al lado. Sí. Pocos años antes,
esto hubiera resultado inentendible, ¿no? Familiares, incluso preocupados por lo que podían producir estos anuncios, digo, los familiares de la rubia de vestido rosa, comenzaron a pedir censura, 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 censura. Pero las muchachas estaban muy a favor. Imagínense, debía ser maravilloso para ellas reconocerse en aquellas columnas personales. Uy, mirá, debo ser yo, la rubia de vestido rosa. A veces las chicas no eran las que respondían y sí lo hacían sus novios o sus padres. Qué degenerado. Por ejemplo, a la rubia de satén rosa, dejala tranquila porque te rompo la trompa. Firmado el que le aceita los patines. También las mujeres publicaban en aquella columna. Leo algo publicado por una dama. El gentilhombre con peluca Spencer, que desfilaba en primera fila de los voluntarios el pasado martes, ha llamado la atención de una dama de la que el mundo afirma ser poseedora de una notable belleza. Envío una nota al Café Somerset, indicando el lugar en donde me puede ver para certificar el encanto. Uy, qué lindo. Firmado una. Qué lindo certificar el encanto. Sí. Vengo a certificar el encanto. No, y está muy bien ese gesto de modestia. No es que lo diga yo, pero cuando voy por la calle me dicen, ¿qué haces, pebeta? El mundo sostiene que posee una increíble belleza. Ojo al gol. No lo digo yo, lo dice el mercado. Sí. Eso está y eso está muy bien, está muy bien. Claro. Una curiosidad para terminar con esta muestra de cortejo pública. Parece que unos muchachos, para ahorrar en el precio de la columna, se postularon todos juntos. Y la columna decía: 4 jóvenes agraciados y solteros, bien orientados y capaces de hacer dichosas a 4 damas, acaban de tener una decepción amorosa, por lo cual están decididos a contraer matrimonio a partir del 1 de año. Y a continuación ponían sus nombres y esperaban una respuesta. El periódico era El Promiscuo. Extraordinario. Qué raro que los 4 hayan tenido una decepción amorosa. Serían la misma persona. Sí, eso explica todo, ¿no? Bueno, cuenta Chalmers. ¿Qué Chalmers será? El que escribió un libro tan bueno acerca de la epistemología. No creo. No, que muchos de la alta sociedad inglesa practicaban la serenata, si me permite la expresión, para declarar amores sinceros. ¿Y el resto? ¿El resto qué? El resto no. El resto no. Esa es la respuesta que merece su pregunta, Rolón. No, amores sinceros, no sé, es medio raro. Bueno, pero que cantaban cosas tales como... ¿qué cosas podrían cantar esto? Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Eso iban a cantar, que era la vieja serenata. Claro. Ajá, en inglés, ¿no? ¿En inglés? No creo. No necesariamente. La serenata es un género además bastante añejo, ¿no? Sí. Pero seguramente en el mundo anglosajón no tenían la tradición, por ejemplo, de los catalanes, de las cosas de universitarios, etcétera. Es verdad, tiene razón. El caso es que, bueno, esta era la costumbre. En Nottingham, las jóvenes se quejaban, algunas, ¿no?, de los ruidosos enamorados que llenaban las calles con violines desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Un asco. Sí. Existía también la costumbre entre los más ricos de hacer la corte incluso con la banda municipal. Había un director de orquestas del teatro Drury Lane de Londres, que contó que un individuo le había ofrecido a él cientos de libras para que la orquesta tocara bajo la ventana de una muchacha. Yo no creo eso. Cientos de libras era mucha plata. Era demasiado dinero, era de una vida dinero. de pronto. Podía ser Alcanzaba para comprarse el teatro Drury Lane. No, cientos de libras era mucho. Es mucha plata, sí. Bueno, entonces parece que era así el asunto. Hay una dama muy cruel que no hacía otra cosa que quejarse de la música de las serenatas. Entonces este enamorado se molestó y le pagó al director de orquesta para que tocara bajo la ventana durante todo el invierno. Qué grande. Con el único fin de jorobar a la dama. Bueno, digamos para terminar que el amor
y el gusto por una dama fue más respetado a partir de ese tiempo. Incluso esta clase de amoríos tuvieron consecuencias arquitectónicas. Ciertos jardines se rediseñaron para convertirlos en lugares apropiados para paseos de esta naturaleza, amorosos, ¿no? Hicieron los lugares un poco más agrestes, con cascadas, recovecos. Incluso algunos diseñadores ponían supuestos ermitaños, ermitaños a sueldo, que se instalaban en algunas grutas de los jardines para dar oráculos sentimentales por una pequeña suma, creyendo que un ermitaño era una persona que prestaba esa clase de servicio. Más bien el ermitaño no hablaba todo ni con nadie, todo lo contrario. Bueno, y bueno, por eso se debe haber inventado el zaguán en nuestros pagos, Sí. que para eso sirve, ¿qué tanto? aquel naturalismo colmaba las exigencias de los amantes que deseaban un mundo para su uso exclusivo. Necesitaban privacidad. Bueno, en lugares menos pudientes, en vez de jardines, eran yuyales. Claro, la naturaleza en su forma más allí evidente. entre los yuyos, como quien dice, ¿no? Bueno, lo primero que hace un buen diseñador de jardines es estudiar las características de los juegos amorosos de la sociedad en que vive. Claro. Yo lo sé porque conozco a muchos diseñadores que antes de diseñar este o aquel lugar estudian las costumbres amorosas incluso de sus clientes. Esto es lo que tenemos que decir de aquel momento que vivió Inglaterra, en donde el casamiento con miras únicamente económicas dio al menos paso por un rato a cierta clase de amor basado en el gusto personal. Y claro, vamos. Muy bien. ¿A quién quiere que dediquemos esto? A ver, Alejandro, yo creo en principio que el amigo Lawrence Sterne se merece una dedicatoria, no solo por su viaje sentimental y su Tristram Shandy, sino porque era un tipo que le hacía ascos a todos los protocolos de la época, y eso siempre habla bien de alguien que sometido a las egidas del Imperio Británico. Creo que no debemos dejar de lado a los muchachos que unos siglos antes de esto, digamos, ya con los romances, las historias de caballería y el cortejo y todo ese tipo de cosas, instauraron en Occidente la seducción justamente para los amores mal avenidos, ¿no es cierto? De hecho, de ahí viene buena parte de nuestra historia del amor cortés. Se refiere, claro, a la gente del Languedoc, a la gente del sur de Francia, donde las cortes de amor, los trovadores. El origen del problema del adulterio que tantas... Y según algunos, por ejemplo, Octavio Paz, el origen de nuestra forma de ver el amor. Forma de ver el amor, exactamente. De cómo se estimula tanto el romance dificultoso para propender a una cosa que va a terminar con las dificultades, que es el matrimonio, ¿no? Pero también creo que es interesante pensar, hay una diferencia entre hombres y mujeres respecto del amor, y es que las mujeres suelen ver el inconveniente antes del amor y los hombres tendemos a verlo después, ¿no? De modo que creo que es interesante saludar a aquellas mujeres que saben dejar de lado esa condición, ese prurito en los inconvenientes anteriores, y acuerdan con nosotros los inconvenientes ulteriores para que nos separemos en paz. Y en medio de esto recordaba a nuestra querida amiga Suma Paz, que alguna vez habló de un género en el cual se hablaba de la longitud de una melodía, porque toda cosa amorosa es larga, ¿no? Y ella decía, bueno, esto era melos longa. Esto da origen, según la querida Suma, a la palabra milonga. Entonces, entre Suma Paz y Lawrence Sterne, ¿qué mejor que una milonga sentimental para esta gente? Bueno, muy bien. Milonga sentimental, incluso en homenaje a la creación de este nuevo término por parte de Lawrence Sterne. Sí, señor. Será oída por nosotros ahora en la versión de don Carlos Gardel. Nada menos. La milonga de Homero Mansi. Adelante, don Carlos.